Bien, continuando con los métodos alternativos para calcular las funciones de transferencia de circuitos eléctricos, como una pequeña introducción, muchas veces nos enfrentamos al siguiente tipo de problemas. Observen cómo en este circuito se tienen un par de inductancias, un capacitor y una resistencia, y se le está inyectando una fuente de tensión y se requiere observar la tensión aquí en esta resistencia. Así también en este circuito tenemos tres resistencias y tres capacitores. Se le inyecta a este circuito una señal de entrada, ¿no? Y se requiere observar aquí la señal de salida en este capacitor. Y con todo eso se nos pide hallar la función de transferencia, ¿no? B sub 0 sobre B sub i. Primero nos damos cuenta que son sistemas de tercer orden porque hay tres elementos reactivos en cada circuito. Esta de aquí es la función de transferencia de tercer orden, una función muy general, donde el orden va a depender del grado del polinomio del denominador. Entonces, para enfrentarnos a ese tipo de problemas, las herramientas circuitales que disponemos son, por ejemplo, el ladder like, las mallas, los nodos, Thevenin, Norton, etcétera. Pero los procedimientos que vamos a hacer, ¿no?, utilizando estas herramientas circuitales pueden ser algebraicamente tediosos. Las respuestas obtenidas también podrán tener alta entropía. Vamos a indagar un poco sobre este término de alta entropía. Por ejemplo, si yo quisiera hallar una resistencia equivalente entre un par de terminales en un circuito puramente resistivo, podría yo hallar esta relación de aquí. Noten que así como está, no me está haciendo un resultado útil, ¿no? Si se trata solamente de colocar los valores de las resistencias y operar, bien, tendría una respuesta, pero así como está, no me es un resultado útil. En comparación, por ejemplo, a este resultado de acá. En este resultado de acá, rápidamente yo puedo hacer una imagen mental de lo que se trata, ¿no? A pesar de que esta relación de acá es la misma de acá. Son las mismas, pero para este caso me es mucho más útil porque yo puedo tener esta expresión de forma mucho más ordenada y entendible. Por lo tanto, a esta relación de acá la llamaré que es una relación de baja entropía. Baja entropía es un término establecido por David Middlebrook para expresiones que muestran resultados analíticos útiles. Entonces, por el contrario, este resultado de aquí, esa expresión será una expresión de alta entropía. Entonces, por ejemplo, acá uno de los circuitos que les mostré al principio, yo lo voy a resolver, ¿no?, y voy a obtener B sub 0 sobre B sub i, y voy a usar la técnica de ladder like. Entonces, utilizando esa técnica y después de varios pasos, voy a llegar a esta relación de aquí. Podemos notar allí, ¿no?, a partir de esa relación que tiene una manipulación algebraica tediosa, ¿no?, y no necesariamente va a darme resultados de baja entropía, ¿no? En este caso posiblemente sí es un resultado de baja entropía, pero la manipulación algebraica es fuerte. Utilizando esta técnica del ladder like nos puede ayudar. No sería dado, por ejemplo, si utilizáramos el método de nodos, impensable en utilizar el método de mallas, ¿no? Ahí sí saldría una expresión de muy alta entropía. Por lo tanto, vamos a buscar técnicas alternativas, ¿no?, en donde podamos eliminar un poco el álgebra tediosa y obtener resultados de baja entropía. Para eso, ¿no?, les voy a mostrar la función de transferencia de tercer orden, ¿no?, de la cual vamos a guiarnos para resolver circuitos de tercer orden, ¿no?, y obtener su función de transferencia. Y de esta función de transferencia, ¿no?, vamos a empezar entonces a trabajar por el denominador que está aquí. Entonces, en el paso 1 vamos a hallar los taos correspondientes, ¿no?, con la entrada en off. Son 3 taos debido a que son 3 elementos reactivos. Por ejemplo, el tau 1 se halla
con los elementos 2 y 3 en baja frecuencia, el tau 2 se halla con los elementos 1 y 3 en baja frecuencia y el tau 3 se halla con los elementos 1 y 2 en baja frecuencia. Aquí baja frecuencia significa frecuencia igual a 0, donde un capacitor en baja frecuencia es un circuito abierto y un inductor en baja frecuencia es un cortocircuito. Y el tau sub c es igual a esta expresión y el tau sub l es igual a esta expresión. Y con eso yo sumo los taus y tengo el coeficiente B1. Ahora, en el paso 2, nuevamente con la entrada en off vamos a hallar las productorias de taus. Y esto lo llamamos de la siguiente forma. Por ejemplo, con el elemento x1 establecemos los enlaces con los otros elementos. Por ejemplo, tau x1 por tau elevado al x1 x2 más tau x1 por tau elevado al x1 x3. Noten como aquí en el subíndice de este tau, noten cómo se enlaza con el elemento 2 y en el siguiente tau el x1 se enlaza con el otro elemento x3, ¿no? Estoy estableciendo entonces con x1 enlaces hacia los otros elementos. De la misma forma, con el elemento x2, miren cómo se establece, ¿no?, la relación o el enlace del elemento 2 que estamos viendo ahora con el elemento 3 y también el elemento 2 con el elemento 1. De la misma forma, con el elemento 3 se establecen los enlaces, ¿no?, x3 con x1 y también x3 con x2, ¿no? Ahora, noten siempre que si yo tengo acá un tau, en estas productorias noten que, por ejemplo, si a la izquierda yo tengo tau x1, que ya lo hay en el primer paso, ¿no? Cuando multiplico por el siguiente tau, lo que está abajo pasa arriba, ¿no? Lo que está abajo pasa arriba, ¿no? Lo que está aquí abajo, el x2 pasa aquí arriba, ¿no? Lo que está aquí abajo, x3 pasa aquí arriba, ¿no? Entonces, de estos tres grupos vamos a escoger 3 productorias evitando la redundancia. Un ejemplo de elección sería, ¿no?, esto que estoy mostrando. Noten que este es tau x1 por tau x elevado al x1 x2 más tau x1 por tau elevado a la x1 x3 más tau x2 por tau elevado a la x2 x3. Y noten acá algo muy importante, ¿no? Miren cómo se enlazan los 3 elementos, elemento 1 con elemento 2, elemento 1 con elemento 3, elemento 2 con elemento 3, ¿no? Ahora, una elección equivocada sería esta de acá. Miren acá, si solo nos fijamos en los enlaces de elementos, miren cómo aquí 1 se está enlazando con 2, 2 se está enlazando con 1 y 2 se está enlazando con 3. Aquí definitivamente nos damos cuenta que falta algo, ¿no? ¿Dónde está el enlace de x3 con x1 o x1 con x3? En esta elección no está. Y noten que aquí hay redundancia, x1 con x2 más este x2 con x1. Estos de aquí, esta productoria de taus es una productoria redundante. Eso es lo que se debe de evitar. Entonces procedemos a hallar estos taus de aquí, donde tau elevado al x1 x2 se halla en las condiciones de que x1 va a estar en alta frecuencia y el otro elemento x3 va a estar en baja frecuencia. Una regla rápida para acordarnos es que si x1 está aquí en lo alto, entonces x1 estará en alta frecuencia. Asimismo, este tau de aquí, tau elevado a la x1 x3, se halla con el elemento x1 en alta frecuencia y el otro elemento x2 en baja frecuencia. Asimismo, el tau x2 x3 se halla con el elemento x2 en alta frecuencia y el otro elemento x1 en baja frecuencia, donde un capacitor en alta frecuencia es un cortocircuito y un inductor en alta frecuencia es un circuito abierto.
Con eso, sumando estas tres productorias, obtenemos el B sub 2. Ahora, en el paso 3 hallamos la siguiente productoria, ¿no? Nuevamente, como ahora en el paso 3 hallamos la siguiente productoria de tau. Noten que como vamos a hallar nuevamente otro tau, la entrada va a estar en off. Noten que esta es una triple productoria donde esto de acá lo voy a obtener del paso 1. Puede ser cualquiera de las tres productorias de aquí, ¿no? Cualquiera de las tres. Y procedemos a hallar esta de acá, donde observen que los elementos 1 y 2 que están en lo alto, en el exponente, van a estar en alta frecuencia. Ahora vamos a continuar con el numerador. Observen que acá está el término independiente, el término lineal, el término cuadrático y el término cúbico, ¿no? Esto es de la expresión general, ¿no? De la función de transferencia de tercer orden. Bien. Lo principal que debemos de notar es que observen cómo estos h's, ¿no?, se están multiplicando por los taus correspondientes aquí, ¿no? Los taus correspondientes que se halló en el paso 1. Noten cómo aquí el h está a la izquierda del tau y aquí se tiene x1 en el exponente, se tiene arriba, y cuando lo multiplicamos por el tau, ¿no?, este x1 es como si bajara. Comentarios similares para este h de acá, que se está multiplicando por este tau. El x2 está arriba y aquí está abajo. El x3 está arriba y aquí está abajo. Ahora, para el término cuadrático es necesario observar lo siguiente, que estos h de aquí, ¿no?, dependen de las productorias halladas del paso 2. Es decir, esto está dependiendo de las productorias que se escogieron, ¿no?, de estas productorias que se escogieron en el paso 2, ¿no? Con estas productorias escogidas de tau, ¿no?, es que nosotros vamos a hallar o vamos a colocar aquí para hallar los respectivos h. Por ejemplo, la productoria x1, aquí x1 abajo, x2 abajo, entonces vamos a tener que hallar un h con x1,2, ¿no?, aquí. De la misma forma, si hemos usado esta productoria de acá con x1 y x3 abajo, el h que va a acompañar a esa productoria, ¿no?, va a tener a los elementos 1 y 3 arriba. De la misma forma, nosotros en el paso 2 habíamos escogido esta productoria con x2 y x3 abajo. Observen cómo el h que acompaña esta productoria va a tener el x2, el elemento x2 y el elemento x3 arriba, ¿ya? Bien, de la misma forma aquí, este h de aquí que vamos a hallar va a depender de lo que nosotros hemos escogido, ¿no?, en esta productoria del paso 3. Noten como x1, los elementos x1, x2 y x3 están aquí abajo, entonces el h que los va a acompañar va a estar con x1, 3 aquí arriba. Bien, entonces en el paso 4 entonces hallamos los h's en las siguientes condiciones. Los h's, que es la relación de salida entre la relación de entrada. El h sub 0 se halla con todos los elementos en baja frecuencia. El h elevado al x1, como x1 está en lo alto, entonces x1 va a estar, el elemento x1 va a estar en alta frecuencia y los otros elementos en baja frecuencia. El h elevado a la x2 va a estar con el elemento x2 en alta frecuencia y los otros elementos 1 y 3 en baja frecuencia. El otro h elevado al x3 va a estar con el elemento x3 en alta frecuencia y los otros elementos 1 y 2 en baja frecuencia. De la misma forma, h elevado a la x1,2 o x1,x2 se halla con los elementos 1 y 2 en alta frecuencia y el elemento 3 en baja frecuencia. Comentarios similares aquí. Este h se halla con los elementos 1 y 3 en alta frecuencia y el otro elemento x2 en baja frecuencia. Aquí también este h elevado a la x2,3 se halla con los elementos 2 y 3 en alta frecuencia y el otro elemento en baja frecuencia.
Y por último, este H de acá, H1,2,3, se halla con los elementos 1, 2 y 3 en alta frecuencia. Algo importante es que no siempre se cumple que por tener n elementos reactivos el sistema será de enésimo orden, y para sistemas de mayor orden ustedes pueden consultar las referencias de Christopher Basso, ¿no? Bien, algunas observaciones. Si en el paso 1 hallamos que alguno de los estados es infinito, se tiene que colocar una R ficticia donde se produjo la indeterminación. Normalmente esta R ficticia se coloca en paralelo con el capacitor o en serie con un inductor. Todos los pasos se van a recalcular con la R ficticia incluida en el circuito, y al último se hace que la R ficticia tienda a infinito o tienda a cero según corresponde. Entonces, con esta técnica los resultados de los problemas resueltos que resolvamos serán de baja entropía y con seguridad la manipulación algebraica será menor. Y en cuanto a las entradas y a las salidas, por ejemplo, aquí tenemos un sistema lineal, ¿no? Donde aquí está su salida y acá está su entrada. Entonces, si yo quiero la función de transferencia, que es la relación de salida entre la relación de entrada, observen que aquí en el denominador está la entrada y ahí es lo que se va a inyectar, ¿no? Y aquí en out es lo que se va a observar. Entonces, observen, si nosotros quisiéramos una función de transferencia b sub 0 sobre b sub in está en el denominador, por lo tanto, es lo que yo voy a inyectar a la entrada para observar b sub 0 a la salida. De la misma forma, si yo quiero hallar una función de transferencia i sub 0 sobre i sub in, observen que i sub in está en el denominador, por lo tanto, eso es lo que yo voy a inyectar en la entrada para observar i sub 0 en la salida. De la misma forma, si yo quisiera observar una impedancia entre un par de terminales, entonces impedancia es igual a b sobre i. Aquí el i está en el denominador, por lo tanto eso es lo que yo voy a inyectar para observar la tensión, ¿no?, que cae entre los terminales de esa fuente que yo estoy inyectando. De la misma forma, si yo quiero observar la admitancia entre un par de terminales, la admitancia es igual a I sobre B. Entonces noten que B está aquí en el denominador, por lo tanto eso es lo que yo voy a inyectar y voy a observar la corriente que pasa por esa fuente de tensión. La impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con la entrada en off. En esta secuencia de videos aplicaremos estas técnicas alternativas para hallar las funciones de transferencia en circuitos de primer, segundo y tercer orden. Los grupos de videos que tratan sobre las funciones de transferencia de circuitos de primer y segundo orden ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Hoy día vamos a comenzar a mostrar las funciones de transferencia de circuito de tercer orden. Ahí veremos 4 videos con 6 problemas resueltos donde se calculan b sub 0 sobre b sub in y out sobre i sub in, y también se trabajará con fuentes dependientes. Esto último de trabajar con fuentes dependientes lo voy a hacer para analizar los Otta-Miller 1 y 2, circuitos muy conocidos, ya que su modelo en pequeña señal de esos circuitos son los mostrados. Entonces voy a mostrarles cómo se aplican estas técnicas para obtener la función de transferencia b sub 0 sobre b sub i tanto del Otta-Miller 1 como del Otta-Miller 2. Entonces continuaremos aplicando esta técnica alternativa para hallar las funciones de transferencia en circuito de tercer orden. Los videos 1, 2 y 3 correspondientes al grupo de videos de funciones de transferencia en circuito de tercer orden ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos enlaces. Hoy día vamos a ver el video 4 que trata sobre un problema resuelto con fuentes dependientes, ¿no? Aquí se analiza el Otta-Miller 2. Y como referencias yo me he basado muy fuertemente en este libro de aquí, Linear Circuit Transfer Function de Christopher Basso. Muy buen libro, tiene muchos ejemplos resueltos, altamente recomendable el libro. Ahora, este libro tiene como referencias al paper de Ali Hajimiri, ¿no?, altamente recomendable. Quienes estén interesados vean el paper, es muy bueno. Y también el libro de Christopher Basso usa como referencia
al libro de Bache-Borperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits. Solo que este libro de acá de Borperian utiliza para su análisis al teorema del elemento extra, que también lo trata aquí Christopher Basso en su libro. Por último, es importante recalcar que estas técnicas no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino que buscan ser métodos alternativos para el análisis. Bien, dicho esto, comenzamos. Bien, vamos a comenzar entonces con este circuito. Nos piden hallar la función de transferencia V sub 0 sobre V sub I. Noten que hay tres elementos reactivos, tres capacitores. Entonces podemos pensar que se trata de un circuito cuya función de transferencia es de tercer orden. Y eso ya lo vamos a demostrar mientras vayamos resolviendo. Entonces veamos. Como primer paso vamos a hallar el denominador. Entonces en el paso 1 vamos a hallar los taus, ¿no?, correspondientes a cada elemento reactivo, ¿no? Y en ese paso, para hallar los taus, la entrada va a estar en off. En este caso la entrada es una fuente de tensión independiente, entonces la entrada en off sería esta fuente independiente en cortocircuito. Entonces vamos a ver, sería paso 1, vamos a ver, se halla con el V sub I en off, ¿no? V sub I en off sería en corto. Y noten que si VI está en corto, V sub 1 estaría 0 voltios. Dado que esto es corto, ¿no?, esto V sub 1 es 0 voltios. Si V sub 1 es 0 voltios, noten que acá hay una fuente dependiente que depende de V1. Si es 0 voltios acá, entonces GM1V1 con V1 igual a 0, entonces la corriente de esta fuente de corriente dependiente es igual a 0, entonces sería como un circuito abierto. Entonces en buena cuenta esto está en off, ¿no?, este circuito abierto. El circuito que debemos de resolver, por lo tanto, que debemos de tratar sería esto circuito abierto, y nos quedaría esto: C1 más menos V2 R1 C sub C RZ GM2 V2, este es R2 C2 más menos V sub 0. Bien, entonces vamos a trabajar con este circuito. Entonces vamos a hallar el primer tau y vamos a suponer que el tau corresponde al tau C1, ¿no?, con los otros capacitores en baja frecuencia, quiere decir en circuito abierto. C sub C en circuito abierto y C sub 2 en circuito abierto. Tendríamos entonces C1 por RC1. Esto estaría abierto, que es desde aquí, desde donde vamos a mirar, desde aquí, RC1, aquí está R1, y noten como al estar este capacitor en circuito abierto, lo que venga por acá ya no nos va a interesar, ¿no?, dado que esto está en circuito abierto. Entonces la única resistencia que yo voy a mirar hacia allá es simplemente R1. Noten que acá también está V2, pero para efectos del cálculo de RC1 no nos interesa que esté V2, ¿no?, dado que esta tensión controla esta fuente, pero al estar esto abierto, entonces solamente veo la R1. Entonces esto sería C1 R1. Ya, ahora vamos por el otro tau. Vamos por el tau sub C, ¿no?, donde los otros capacitores C1,2, C1, C2 van a estar en baja frecuencia, o sea en circuito abierto. Vamos a hallar entonces C sub C por R sub C. R sub C sub C, vamos a poner así.
Entonces este capacitor está en circuito abierto, vamos a mirar desde acá, y este capacitor está en circuito abierto, por lo tanto nos queda un circuito así. Acá está RZ, acá está GM2B2 y acá está R2. Noten como acá está en circuito abierto el C2 y acá está en circuito abierto el C1, ¿no? C1, C2 en circuito abierto. Y nosotros vamos a mirar desde acá. C sub C, ¿no? Desde acá. Desde el C sub C. Esta sería la resistencia que vamos a mirar. Noten que no es tan sencillo debido a que hay una fuente dependiente, pero tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores, cuando se trata de hallar una resistencia equivalente en cuyo circuito hay una fuente dependiente, podemos emplear el teorema de Blackman. Por ejemplo, que estos sean los nodos XY. Entonces nosotros vamos a hallar a esto le llamamos RXY. Entonces vamos a emplear el teorema de Blackman, que lo hemos venido haciendo, ¿no? Entonces el primer parámetro a hallar con el teorema de Blackman sería RXY con esta fuente deshabilitada, GM2B2 en off, o sea, es una fuente de corriente dependiente que va a estar en off, sería en circuito abierto. Si esto lo abren, les quedaría un circuito así. Por acá el RZ, por acá el R2, por acá el R1. Noten como ya no voy a poner más menos, perdón, disculpen, este de acá es B2. Disculpen el error. Ya no tiene caso entonces que yo ponga más menos B2 porque ya no está la fuente que es controlada por esta tensión. Entonces si ustedes miran así, la resistencia XYD sería las tres resistencias en serie, R1 más R2 más RZ. Bien, vamos por el segundo parámetro de Blackman, de short circuit, con los elementos, con los terminales XY en corto, y hallamos menos B2 sobre B2 circunflejo. Entonces esto en corto significa que el circuito estará así: RZ más menos P2, este es R1, por acá está la fuente, que ya no es más una fuente dependiente, porque le hemos agregado este circunflejo, y este es R2. Para hallar la relación de esta fuente a esta variable B2 podemos hacer varias cosas, ¿no? Podemos hacer aquí una transformación de fuentes y después hacer un divisor de tensión, ¿no? O divisor de fuente aquí, ¿no? Transformación de fuente aquí, ¿no? Y después un divisor de tensión, o simplemente puedo yo hacer un divisor de corriente, ¿no? Por ejemplo, voy a hallar la corriente I2 rápidamente. Bueno, la corriente sale de este nodo, pondríamos aquí menos R2 sobre R1 más R2 más RZ, ¿no? Por esta fuente de corriente GM2 B2. Entonces B2 es igual a R1 por I2, ¿no? Entonces quedaría menos acá, que lo voy a pasar para acá, y todo esto de acá. RZ por GM2 por B2 circunflejo, lo pasamos para el otro lado, ¿no? Y observen ustedes que menos B2 sobre B2 circunflejo es igual a T short circuit. Listo. Ahora vamos con el otro parámetro, T open circuit, con los terminales XY en circuito abierto, y hallamos el menos B2 circunflejo. Entonces esto va a estar en circuito abierto, nos quedaría un circuito así. Por acá el más menos B2, acá el R1. Noten que
al estar esto en circuito abierto, la corriente por acá es igual a 0, por lo tanto V2 es igual a 0, entonces todo esto es igual a 0. Entonces la resistencia RXY por el teorema de Blackman sería esta resistencia acá, RXYD, esta, por 1 más T short circuit, 1 más todo esto. Vamos a ordenarlo acá un poco. Sobre 1 más T open circuit, T open circuit de 0. Entonces, si ustedes multiplican, acá les quedaría R1 más R2 más RZ. No tengo mal multiplicar esto por esto de acá, esto se va con esto y me quedaría más GM2 R1 R2. Bien, y esto de acá es igual, el RXY es otra cosa que la RC sub C, ¿no? Bien, visto así, con eso ya tenemos el tau sub C, el tau C sub C. Tau C sub C es igual a C sub C por toda esta resistencia de acá. R1 más R2 más RZ más GM2 R1 R2. Listo, vamos a hallar el otro tau que ahora corresponde es el tau C2, que se halla con los otros elementos en baja frecuencia, el C1 baja frecuencia en circuito abierto y el C sub C también en circuito abierto, ya que es baja frecuencia, y esto sería C2 RC2. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito? Esto en circuito abierto, esto en circuito abierto, y vamos a mirar desde acá. Entonces noten cómo nos queda el circuito. Acá está R1 más menos, a ver, acá sería B2. C sub C en circuito abierto, acá está el RZ, acá está la fuente GM2 B2 y por acá está el R2 y nosotros vamos a mirar desde acá y vamos a mirar así, ¿no? ¿Qué resistencia vemos de acá? Noten primero que por acá hay un circuito abierto, entonces la corriente que viene por acá la corriente que viene por acá es igual a 0, entonces B2 es igual a 0. Si B2 es igual a 0, entonces GMB2 es igual a 0. La corriente de esta fuente dependiente es igual a 0. Por lo tanto, yo lo puedo representar como un circuito abierto. Entonces, GM2B2 va a estar en off. El circuito entonces sería este. RZ, que en verdad es un circuito abierto, por acá. Acá R2 y vamos a mirar desde acá. La resistencia entonces rápidamente es R2. RZ no interviene porque acá está en circuito abierto. Bien, entonces esto sería C2 R2. Bien, ya tenemos los taus, entonces con eso podemos calcular el B1, ¿no? Entonces el B1 sería 1 más, en este caso, tau C1 más, perdón, no es 1, disculpa, es simplemente suma de taus. Sería simplemente así, perdón por el error. Tau C1 más tau C2 más tau C sub C. Si ustedes acá tienen el tau C1, el tau C1 es C1 por R1, este es el tau C sub C que está por acá, ¿no? Y este es el tau C2. Entonces
B1 es igual a, acá lo podemos poner C1 por R1 más C2 por R2 más C sub C R1 más R2 más RZ más GM2 R1 R2. Bien, acá podemos ordenar un poco. Por ejemplo, el R1 lo podemos factorizar, ¿no? Si factorizamos el R1 nos quedaría C1 más C sub C. Por acá podemos poner el R2. El R2 tendríamos C2 más C sub C. Sí, C2 más C sub C. Perdón, C sub C. Sub C. Y después nos quedaría, ¿no? GM2R1R2 C sub C. Más RZ C sub C. Listo, ahí tenemos el B1. Bien, completado entonces el paso 1, vamos con el paso 2, que sería la productoria de los taos, ¿no? Y como vamos a hallar taos, la entrada va a estar en off, ¿no? La entrada en off, BI en off, BI en corto, significa que B1 es igual a 0, por lo tanto, nuevamente esta fuente dependiente de B1 no, se abre, porque al ser B1 igual a 0, porque esto está en corto, no hay corriente acá, entonces lo puedo representar por un circuito abierto. Bien, veamos, entonces, paso 2. El paso 2 se halla con el BI en corto, ¿no? Porque está en off. Entonces, con BI en corto, B1 igual a 0, entonces GM1B1 va a estar en off, o sea, en circuito abierto. Y el circuito que nuevamente vamos a tener va a ser este de acá. Entonces veamos, acá tenemos C sub 1, acá más menos B2, acá tenemos a R1, acá tenemos C sub C, acá está RZ, acá está GM2B2, acá tenemos R2, acá tenemos C2. Bien, ya tenemos todo eso. Entonces vamos a comenzar. Tal como acá he puesto en el paso 2, vamos a hallar de todas estas productorias, ¿no? Vamos a hallar 3 términos y vamos a evitar redundancias. Por ejemplo, con C sub 1 podemos tener tau C1, tau C1, C2 más tau C1, tau C1, C sub C. Por ejemplo, con C2 tendríamos tau C sub 2, tau C sub 2, C1 más tau C sub 2, tau C sub 2, C sub C. Y con C sub C tendríamos esto, ¿no? C sub C, tau C sub C, tau C sub C, y por ejemplo acá C1 más tau C sub C, tau C sub C, C2. Entonces de estas productorias tenemos que escoger, ¿no? Como aquí dice, 3 términos y evitar redundancia, ¿no? 3 términos y evitar redundancia. Y esos 3 términos, por ejemplo, sería esto, tau C1, tau C1, C2, más tau C1, este de acá también, tau C1, C sub C. Noten que ya tengo C1, C2, C1, C sub C. Nos falta entonces C2, C sub C. Y puede ser, por ejemplo, este de acá, pues, este de acá, más tau C2, C sub C. Lo que se busca aquí en esta suma de productorias es que todos los elementos reactivos estén enlazados entre sí y no sean productos redundantes, es decir,
C1, C2, ya enlace C1, C2, enlace C1 con C sub C y enlace C2 con C sub C. Acá no hay producto redundante. ¿Cuándo sí sería redundante? Por ejemplo, vamos a... ¿cuándo cometeríamos un error? Por ejemplo, si tuviéramos algo así. Tau C1, C2, más, cogemos este, Tau C1, C sub C, más, escogemos este, por ejemplo, Tau C sub C, Tau C sub C, C1. Miren cómo estos de acá, estos dos productos, estas dos productorias son redundantes, ¿no? C1, C sub C, C sub C, C sub 1. Entonces esto no estaría bien, ¿ok? Miren cómo acá yo enlazo C1, C2, C1, C sub C y vuelvo a enlazar C sub C con C sub 1, ¿no? Lo que enlacé acá C1, C sub C, acá lo he vuelto a enlazar, entonces no está bien. Ya, me faltaría más bien uno que sea C sub 2, C sub C o C sub C, C sub 2, ¿no? Así como acá he cumplido el enlace de los tres elementos, C1 con C sub 2, C1 con C sub C y C sub 2 con C sub C, ¿no? Entonces hay que evitar redundancias, eso no está bien. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hallar de aquí? Este de aquí, por ejemplo, C1, C sub 2, y lo vamos a hallar, C sub 1 está en lo alto, por lo tanto C sub 1 va a estar en corto, y el otro, C sub C, va a estar en baja frecuencia, ¿no? El C sub 1 está en lo alto, en alta frecuencia, el C sub C baja frecuencia, circuito abierto, y vamos a hallar C sub 2 RC2. Vamos a mirar desde aquí, cuando C sub C esté abierto y C1 esté en corto, nos quedaría así. C1 está en corto, acá está B2, C sub C está abierto, CCRZ. Noten como B2 está en cortocircuito, B2 es igual a 0 voltios, por lo tanto esta fuente de corriente, no, GM2, B2, acá es 0 voltios, entonces todo esto de acá es 0 amperes, ¿no? Dado que acá es 0 voltios, entonces algo por 0, 0, entonces esto aquí sería, la corriente de esta fuente dependiente es 0 amperes, circuito abierto, y me quedaría así. Y nosotros veríamos desde acá, ¿no? Desde acá, de este C2, entonces vamos a ver la resistencia RC2 así. Noten que pongo acá R2 y arriba X porque es diferente a esta de acá, porque se está hallando en otras condiciones, ¿no? Entonces la única resistencia que veo acá, dado que acá está abierto, es R2. Entonces este es C2 y R2, ya tengo esta. Ahora vamos por esta. Tau C1, C sub C, donde C1 está en lo alto, por lo tanto está en corto, ¿no? En alta frecuencia, y el otro sería C sub 2 en baja frecuencia, circuito abierto. Y hallamos C sub C por R, pongámosle RC sub C, así. Entonces B2, perdón, C1 está en corto, entonces C1 en corto, el B2 es 0 voltios, y con este ya sabemos, con esto en corto, B2 igual 0 voltios, esto va a estar abierto, pues mata la fuente. Aquí no ha sido necesario poner el R1, ¿ya? Si ustedes quieren pónganlo, pero dense cuenta que si está este corto en paralelo con la resistencia R1, simplemente nos queda el corto, ¿ya? Acá lo voy a poner de todas maneras. R1, entre el corto y el R1 nos queda el corto, ¿no? Y vamos a mirar desde acá, desde el C sub C de acá, RC sub C. Por acá el RZ, como C1 está en corto, entonces a el B2 igual a 0, ya sabemos que esto va a estar el circuito abierto, ¿no? Y me quedaría así. Por acá R2, ¿no?
y C sub 2 está en circuito abierto, entonces me quedaría así. Dado que debido a este corto, este punto de acá es el mismo de acá, entonces vendría así, ¿no? Esta resistencia, como si mataran esta resistencia, me queda el corto, entonces me queda esto así, R2 más RS, entonces esto sería igual a no me va a alcanzar, C sub C R2 más RZ, perdón, RZ. Bien, ahora el último tau, este ya está, vamos por este de aquí. Este, ¿cuál sería? Tau C sub 2, C sub C. C sub 2 está en lo alto, por lo tanto está en alta frecuencia, está en corto. C sub 1 está en baja frecuencia, circuito abierto, y en esas condiciones vamos a hallar C sub C por R C sub C, vamos a ponerle prima para diferenciarla de esta de acá, dado que estamos hallando esa resistencia en otras condiciones. Bien, entonces C sub 1 en circuito abierto, esto está en circuito abierto, entonces B2 está acá, cayendo sobre R1. Vamos a mirar desde acá, por acá está el RZ, C sub 2 está en corto, por acá está el R2, por acá está el R2 y C sub 2 está en corto. Y acá nos falta también la fuente, ¿no? La fuente dependiente. Bien, este corto de acá mata esta fuente de acá. Bien, mata la fuente. Nosotros vamos a mirar la resistencia desde acá, RC sub C prima, este de acá es RC sub C X. Bien, entonces viendo que el corto mata la fuente y también mata esta resistencia, entonces las únicas resistencias que vamos a ver, observen, es RZ más R1. Entonces esto es C sub C R1 más RZ. Ok, con eso entonces ya tenemos estos tres parámetros de aquí, este y este. Por lo tanto ya podemos calcular el B sub 2, que es la suma de productorias. Bien, veamos aquí cuánto sería. Vamos a ponerlo por acá para que se vea. Entonces B sub 2 es igual a esta suma de productorias, tau C1 C sub 2 más tau C1 C sub C más tau C2 C sub C. Bien, tau C1 ya lo tenemos por acá, es C1 por R1 acá por esta de acá, la tenemos acá, C1 C2 sería C2 por R2 más tau C1, ya sabemos que es C1 por R1 por esta de acá, que está, perdón, está aquí. Acá sería C sub C por R2 más RZ. Ahora tau C2 es C2 por R2 ya por esta de acá, C sub C R1 más RZ
Por lo tanto, B2, por ejemplo, podemos arreglar aquí R1 y R2. Podemos factorizar. Acá me quedaría C1, C2. Acá me quedaría más, sería C1, C sub C. Y por acá también me quedaría C2, C sub C. C2 por C sub C. Bien. Y por acá no podríamos factorizar también, o solamente nos quedaría RZ. Por acá el RZ. Sí, por aquí también el RZ C sub C más RZ C sub C, no, RZ C sub C, RZ C sub C, lo factorizamos y nos quedaría C1 R1 más C2 R2. Bien, ya tenemos entonces el B2. Vamos ahora con el paso 3. En el paso 3 hallamos esta triple productoria. Bien, esta triple productoria, como vamos a hallar este tau de acá, ¿no? Y al final todo lo vamos a multiplicar, entonces para hallar el tau la entrada tiene que estar en off, entonces el BI va a estar en corto. Vamos entonces con el paso 3. BI en off, o sea en corto, y ya sabemos, con BI en corto, B1 es igual a 0, entonces GM1 B1 está en off, ¿no? Circuito abierto. Bien, nuevamente entonces el circuito que nos quedaría sería similar a este, sería el mismo circuito, ok. Entonces tendríamos por acá C1 más menos B2, acá R1, este es C sub C, acá está RZ, por acá está GM2 B2, este es R2, este es C sub 2. Bien, entonces podemos escoger cualquiera de estos y completar el siguiente tau, ¿no? Entonces B3, supongamos que vamos a escoger esta de acá, tau C1, tau C1, C sub 2, y el siguiente tau sería C1, C2 está abajo, acá estaría arriba, C1, C2, lo pongo así, y acá faltaría C sub C, listo. Entonces este es el que nosotros debemos de hallar. Entonces trabajamos para ello tau C1, C2 y lo hallamos en condiciones que C1 y C2, como están en lo alto, van a estar en alta frecuencia, o sea en corto, ¿no? Y sería C sub C por R C sub C, pongámosle 2 doble prima. C1 en corto, B2 igual a 0, mata esta fuente dependiente, ¿ya? Se abre. C1 en corto mata también esta resistencia, ¿ya? Y C2 en corto mata esta resistencia de acá, ¿no? Entonces ¿qué tendríamos? Esto está en corto, mató esta resistencia, tendríamos algo así. Acá está el B2, ¿no? Que es igual a 0. Por acá es desde donde vamos a mirar. Acá está RZ, esto está abierto, como esto está en corto, esto mata esto. Y es desde acá que nosotros tenemos que mirar. Perdón, RC sub C doble primo. Y noten nuevamente que este punto de acá es el mismo de acá. Entonces lo único que se ve es la RZ. Entonces C sub C RZ. Bien, entonces ya puedo proceder a hacer la triple productoria de taos, ¿no? Esto de acá, ¿no? Nosotros ya lo hemos hallado.
está por está acá, ¿no? Esta de acá está acá. Entonces B3 es igual a C1 C2, ¿no? Vamos a copiarlo así: C1 R1 C2 R2 por C sub C RZ. O sea, vamos a juntar todos los capacitores: R1 R2 RZ. Listo, ya tenemos el B3 y con eso ya terminamos la parte de del denominador. Vamos ahora a la parte del numerador, y para la parte del numerador tenemos que hallar los h's, ¿no? Entonces comenzamos con el paso 4. El primer h que tenemos que hallar es el h sub 0, y este se halla en baja frecuencia, o sea, el C1, C2 y C sub C en baja frecuencia son circuitos abiertos. Y en esas condiciones hallamos el B sub 0 sobre B sub I. Entonces vamos al circuito principal. Este está abierto, este está abierto, este está abierto, ¿no? Entonces nos quedaría un circuito así. Acá más menos BI, acá más menos B1, entonces BI, acá estaría la fuente dependiente GM1B1, acá está la resistencia a R1, más menos sería acá B2, circuito abierto, acá está el RZ, por acá está GM2B2, por acá está el R2 y aquí está el B sub 0. Entonces miren lo siguiente: B1 es igual a B sub I. Entonces en verdad esto de acá sería o se transformaría como B1 es igual a B sub I, este sería B sub I. Entonces por acá no pasa corriente, es como si no existiera esa resistencia. Entonces miren a lo que es igual B2, ¿no? Por acá viene la corriente, viene así, como esto está abierto, entonces la corriente solo va a ser esto de acá. Entonces B sub 2 sería, como la corriente viene así, más menos está al contrario, entonces menos B sub 2 sería GM1 por R1 B sub I, ¿no? Y este B sub 2 está acá, entonces el circuito, yo esto de acá lo puedo reemplazar acá, ¿no? Esta resistencia, como ya han visto, no me interesa porque está abierto, entonces podría ser esto, ¿no? En lugar de B2 copio todo esto, y si lo ordeno me quedaría así: GM1 GM2 R1 B sub I, y esto sería obviamente negativo por este de acá. Y acá está R2 más menos B sub 0 por acá. Entonces la corriente de la fuente debería venir así, pero por el signo negativo en realidad va así. Si ustedes quieren pueden ponerlo así. Entonces me quedaría, si pongo así sería más menos, en contra de esto, menos B sub 0 sería igual a menos esta corriente, B sub I por R2. Entonces de ahí puedo despejar el H sub 0, el menos se va con el menos, que sería B sub 0 sobre B sub I, es GM1, GM2, R1, R2. Listo, ya tenemos el H sub 0. Ahora vamos a los H correspondientes a los taus, ¿no? Los que acompañan a los taus aquí en el numerador. Acá sería HC1, HC2, HC sub C, ¿no? Veamos. HC1, que como está en lo alto, sería C sub 1 en alta frecuencia, o sea, en corto. C sub 2 y C sub C en baja frecuencia, abierto
y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. Ok, entonces el circuito nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Acá está, claro, este de acá, ¿no? Nuevamente, aquí B1 es igual a BI, entonces sería, como acá era B1, GM1 B sub I, quedaría así. Sería esto, GM1 B sub I. Por acá, el C sub 1 está en corto. Por acá está el C sub 1, no tengo ustedes acá. C sub 1 está acá. C sub 1 está acá, está en corto. Después acá está el man menos B2. Por acá está el R1. C sub C en circuito abierto. Por acá está el RZ. Por acá está GM2B2. Por acá está el R2 y el C sub 2 en circuito abierto. Entonces esto es más menos B sub 0. Primero, B2 es igual a 0. Por lo tanto, GM2, B2 está en off, circuito abierto. Y debido a que esto es un circuito abierto, ¿no? Acá está en circuito abierto, ¿no? El circuito nos queda así. Circuito abierto, RZ, R2, por acá se va a otra parte, por acá se va a otra parte y acá está más menos B sub 0. No viene corriente, pues porque esto está abierto, entonces B sub 0 es igual a 0. Bien, ahora vamos a hallar el otro, el H C sub C, que se halla con C sub C en corto, C sub 1 y C sub 2 como está en baja frecuencia en circuito abierto, y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. Bien, noten entonces cómo quedaría el circuito, ¿no? Ya saben, P1 es igual a BI, entonces este de acá es GM1 BI. C sub 1 en circuito abierto, C sub 2 en circuito abierto, y esto estaría en corto. Por lo tanto, este sería el circuito que debemos de trabajar. Esto sería GM1 B sub I, R1 más menos este B sub 2, C sub 2 en corto, acá nos quedaría RZ, acá nos quedaría GM2 P2, por acá nos quedaría R2, y acá está más menos B sub 0. Tengo que calcular la relación B sub 0, B sub I, sobre B sub I. Ahí ustedes pueden escoger la forma, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, que este es el nodo 1 y este es el nodo 2. Yo puedo plantear la ley de corriente de Kirchhoff. Por ejemplo, ustedes lo pueden resolver por método de nodos. Yo lo voy a resolver por otro método, ¿no? La ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. Miren cómo por acá viene B sub 0 sobre R2. Entonces yo puedo asumir una corriente así, ¿no? A este la vamos a llamar IZ. Entonces IZ es igual a la suma de estas dos corrientes, ¿no? IZ sería GM2 B2 más B sub 0 sobre R2. A esta ecuación la llamaremos 1. Vamos a plantear también una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 2. Noten que esta corriente IZ sale y por acá hay otra corriente B2 sobre R1. Estas dos salen y esta sale, por lo tanto IZ es igual a menos GM1BI menos B2 sobre R1. 2.
Entonces, noten que estas dos expresiones son iguales, ¿no? IZ es igual a IZ, por lo tanto I1 es igual, 1 es igual a 2. Tendríamos que Gm2B2 más B sub 0 R2 es igual a menos Gm1 B sub I menos B2 sobre R1. De acá yo puedo despejar B sub 2, ¿no? Si ustedes lo trabajan y, por ejemplo, multiplican todo por R1 y R2, ¿no? Multiplican todo por R1 y R2 y despejan B sub 2, les quedaría algo así. Menos R1 B sub 0 menos Gm1 R1 R2 B sub I. Y abajo nos queda R2 1 más Gm2 R1. Listo, esto le llamamos expresión 3. Y ahora podemos plantear una ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de todo esto de acá. Por ejemplo, ley de voltaje de Kirchhoff sería B sub 2 es igual a la caída de acá más la caída de acá. Entonces B sub 2 es la caída de acá, que es IZ por RZ más B sub 0. Noten que IZ está acá, ¿no? O acá. Entonces yo voy a colocar esta de acá, ¿no? De 1. Esto sería RZ por todo esto. Quedaría Gm2 RZ por B sub 2 más RZ R2 B sub 0 más B sub 0. A todo esto lo puedo multiplicar por R2 y despejar B sub 2. Nos quedaría algo como esto. Acá menos Gm2 RZ y acá sería R2 más RZ, todo esto por B sub 0. Bien, noten cómo esta expresión es igual a esta y esta expresión entonces es igual a 3. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente: R2 más RZ 1 menos Gm2 RZ es igual a la expresión 3. Uno más Gm2 R1. Listo. Entonces, este de acá se va con esta de acá. Después podemos, por ejemplo, esto lo vamos a pasar a multiplicar para acá y esto lo vamos a pasar a multiplicar para acá. Uno más Gm2 R1 es igual a esto de acá, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, y acá sería 1 menos Gm2 por RZ por, no sé, acá factorizamos el menos, bueno, R1 B sub 0 más Gm1 R1 R2 B sub I. Bien, entonces si hacemos esto de acá, perdón, acá me estoy olvidando, mil disculpas por el error, falta B sub 0 y acá sería pues B sub 0, mil disculpas por el error. Ya, entonces acá tienen B sub 0, acá tienen B sub 0, acá tienen B sub I, entonces ustedes operan todo esto de acá, ¿ya? Operan todo esto y les va a salir algo así, ¿ya? Es simplemente un poco de álgebra ahí. R1 más R2 más
RZ más GM2 R1 R2 B sub 0 es igual a, vamos a factorizarlo así, GM1 GM2 R1 R2 1 sobre GM2 menos RZ B sub I. Listo. Ojo que de acá hay por lo menos unos 2 pasos más, ¿ya? Pero van a llegar a esto, entonces ya tendrían, háganlo con sumo cuidado, ya tengan cuidado a la hora de multiplicar, varias cosas se les va a ir de ahí, ¿ya? Varias cosas se les va a, algunas cosas se les va a ir, ¿ya? Sí, sí. Bien, entonces al final nos queda B sub 0 sobre B sub I, que es igual al HC sub C. Al final nos queda esto, R1 más R2 más RZ más M2 R1 R2, y arriba nos queda menos M1 GM2 R1 R2 1 sobre GM2 menos RZ. Listo, ya lo tenemos. Ahora pasemos, ya tenemos todos los, nos falta un H, no, sí, nos falta a ver qué H tenemos. Este es el H sub 0, el HC1, el HC sub C. Ahora nos falta el H, ¿no? El otro H que corresponde a HC sub 2, por acá. HC sub 2 con C sub 2 en corto, ¿no? Está en lo alto, en alta frecuencia, C sub 1 circuito en baja frecuencia, circuito abierto, y el C sub C en baja frecuencia, circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. Bien, entonces ya sabemos esto de acá, ya sabemos que es GM1BI, el C sub 1 en circuito abierto, el C sub C en circuito abierto, y ojo, el C sub 2 en cortocircuito, C sub 2 en cortocircuito, y acá está el B sub 0. Entonces ya no hay mucho por hallar en este H. Si tenemos acá que este es R2 y el C sub 2 está en corto, este es más menos B sub 2, ¿no? Acá está, perdón, este es más menos D sub 0, C sub 2 está en corto, por lo tanto esto es 0. Listo, ya tenemos los H correspondientes a los taos. Ahora nos falta hallar los H correspondientes a las productorias. Entonces veamos qué productorias tenemos. Esta de acá, por ejemplo, para llevarlo esta productoria al numerador, el H que lo multiplica sería H C1 C2, acá abajo sería HC1, C2 arriba. Este H sería el H que multiplica estos taos, acá sería C sub 1 C sub C abajo, C sub 1, C sub C acá arriba, y el H que multiplica esta productoria sería C2 C sub C está abajo, C2, C sub C está acá arriba. Bien, entonces procedamos entonces con este primer H. HC1,2 con C1, capacitor 1, capacitor 2, como están en lo alto, en alta frecuencia, o sea, en corto, y el C sub C en baja frecuencia, circuito abierto, y en esas condiciones B sub 0 sobre B sub I. Ya, directamente, si C2 está en corto, observen que si C2 está en corto, ¿no? C2 está en corto, B sub 0 es igual a 0. Entonces, acá está R2, C2 en corto, más menos B sub 0, esto es igual a 0. Por lo tanto, esto es 0. Bien, el otro H que debemos de hallar es el HC sub 1, C sub C. Acá estaría HC sub 1, C sub C, con C sub 1 y C sub C están en lo alto, en alta frecuencia, en corto, esto en corto, C sub C en corto,
y C sub 2 en circuito abierto, en baja frecuencia. Y en esas condiciones, B sub 0 sobre B sub I. Ya sabemos que B sub 1, ¿no?, es igual a B sub I, por lo tanto este GM1 B es B sub I. C sub 1 en corto, acá está B2, C sub 1 en corto, acá está el R2, perdón, R1, C sub C en corto, acá está el RZ, acá está la otra fuente, GM2 B2, acá está el R2 y el C sub 2 en circuito abierto, y acá está el B sub 0. Simplemente, primero, observen, este corto mata esta fuente. Si mata esta fuente, ya pues ya no hay como BI llegue aquí. Ahora, si lo quieren ver también de otra forma, el B2 es igual a 0, también está matando esta fuente, entonces no hay energía para llegar acá, ¿no? Primero no hay como llegue el GM1BI hacia acá, porque este corto lo mató a la fuente, ¿no? O sea, la corriente de esta fuente se va a quedar dando vueltas por acá, no va a ir hacia allá, se va por el corto. Bien, con el B2 igual a 0 mata esta fuente, por lo tanto esto es igual a 0. Ahora el otro H que debemos de hallar corresponde al HC sub 2 C sub C. H C sub 2, C sub C, C sub 2 en alta frecuencia en corto, C sub C en alta frecuencia en corto y C sub 1 en baja frecuencia en circuito abierto. Y acá sería B sub 0 sobre B sub I. Directamente, si B2 está en corto, perdón, si C sub 2 está en C sub 2 está en corto, entonces B sub 0 es igual a 0, ¿no? Nos queda esto de acá, ¿no? R2 C sub 2 en corto y B sub 0 está acá, por lo tanto B sub 0 es igual a 0. Listo. Ahora vamos al tau que acompaña a la triple productoria, ¿no? Este tau de acá, ¿no?, que depende de esta triple productoria que hemos hallado en el paso 3. Recuerden que en el paso 3 acá está la triple productoria. Entonces el H que acompaña a esta triple productoria para colocarlo en el numerador es el siguiente, ¿no? C1, C2, C sub C están abajo, entonces este sería C1, C sub 2, C sub C. Este sería el H que debemos de hallar. Entonces HC1, C2, C sub C. Todos estos tres capacitores están en lo alto en alta frecuencia, por lo tanto es corto. C1 en corto, C2 en corto, ya se imaginan lo que va a salir. C sub C también en corto. Y esto es B sub 0 sobre B sub I. Nuevamente, si C2 está en corto, directamente pues B sub 0 es igual a 0. Vamos a poner por acá. Aquí R2 más menos B sub 0. Entonces B sub 0 es igual a 0 por el corto y listo. Con eso nosotros ya tenemos todos los parámetros que necesitamos, ¿no?, para ensamblarlo en la fórmula de acá, numerador entre denominador. Ya hayamos todo el numerador, ya hayamos todo el denominador. Primero vamos a ver el numerador. Es una expresión relativamente grande, entonces lo tengo que dividir así. Numerador, noten que es H sub 0. El H sub 0 lo tenemos por acá. Este es el H sub 0. No, entonces tendríamos que esto es GM1, GM2, R1, R2. Bien, más S, ¿no?, H por todos estos taos.
Noten que solamente hay dos H que son diferentes de 0. El H sub 0 lo acabamos de poner y el HC sub C, porque el HC sub 1 es 0 y el HC sub 2 es igual a 0. Entonces uno se iría, el otro se iría y solo me quedaría el HC sub C por el tau C sub C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá sería S por lo que nos salió acá. Este es el HC sub C. Menos GM1, GM2, R1, R2, 1 sobre GM2 menos RZ sobre R1 más R2 más RZ más GM2 R1 R2 por el tau C sub C, y el tau C sub C es este de acá. Noten que esta expresión de acá es igual a la del denominador de acá. Entonces este es C sub C, R1 más R2 más RZ, disculpen por el desorden, GM2, solo que es una expresión bastante grande. Entonces, miren cómo esto de acá se va con esto de acá, y yo acá puedo factorizar este término de acá. Entonces en el numerador nos queda, vamos a factorizar GM1, GM2, R1, R2. Acá nos quedaría 1, menos, este se fue con este, S, este se fue con este, pero ese sub C queda, entonces C sub C pasa a multiplicar menos C sub C por RZ. Ya, ahora en el denominador, esto ya está, ahora en el denominador nos quedaría, según fórmula, 1 más B1 por S. B1 lo tenemos acá, todo esto de acá, este es C sub C, entonces S por B1, R1 por C1 más C sub C, más R2, C2 más C sub C, más GM2, R1, R2, C sub C, más este término de acá, pues más RZ por C sub C. Ya, ahora más ese cuadrado, la suma de las productorias, ¿no? Acá ese cuadrado por B2, y en B2 tenemos, ya lo hemos visto, la suma de las productorias, que es esta de acá, B2, todo esto de acá. Entonces tendríamos R1, R2, C1, C2, más C1, C sub C, más C sub 2, C sub C, más RZ, C sub C, C1, R1, más C2, R2, más lo último que va a salir, B3 S cubo. No, el B3 lo tenemos acá, no, B3, todo esto por S cubo, R1, R2, RZ por C1, C2, C sub C.
Bien, eso sería la respuesta entonces. Es un problema relativamente extenso, un problema realmente extenso, donde creo yo que ustedes pueden tener un poco de problemas es acá, en este circuito para hallar el C sub C. Háganlo, ya, llenen los pasos que faltan aquí, de acá para acá, y tienen que llegar a esta expresión de acá. ¿De acuerdo? Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este video.